Tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 tanto. Mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa, Discípulos Misioneros. Quien les habla es el hermano Oscar Salazar Yatas, de la parroquia Santa Brígida, aquí en Brooklyn, Nueva York. Empezamos nuestro programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven, amigo de los pobres, ven, dulce huésped del alma, ven, Señor y dador de vida. Ven a refrescar mi corazón, el corazón suyo, nuestros corazones. Ven a animar a tu iglesia con el fuego del Pentecostés. Ven, Espíritu de Dios, ven que te necesitamos. Ven, inspira palabras de sabiduría en nuestro corazón. Haz que se puedan vertir palabras de esperanza, palabras que nos ayuden a ser sabios, palabras de consuelo, palabras de sanación, palabras de purificación. Ven Espíritu de Dios, derrama tu gracia, tu poder y tu unción sobre mí. Utilízame como tú quieras. Estoy aquí, haz lo que tú quieras conmigo. Te decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Teología de la dignidad y los derechos humanos. Vamos a hablar en un primer punto acerca de las perspectivas bíblicas. ¿Qué dice la Biblia? La Sagrada Escritura textualmente no usa el vocabulario dignidad y derechos humanos, pero eso no significa que no desarrolle una doctrina sobre la dignidad y los derechos de la persona. Por el contrario, el fundamento de la vida moral y social del pueblo de Israel es la alianza entre Dios y sus criaturas. Lo dice la Comisión Teológica Internacional, Dignidad y Derechos de la Persona Humana. En esta misericordia hacia los pobres, Dios muestra su justicia y exige la obediencia de los seres humanos a sus instituciones. En esta observancia de la ley se incluye la reverencia hacia los derechos de los otros seres humanos en cuanto a la vida, el honor, la verdad y la dignidad del matrimonio, el uso de los bienes propios. Los anima Yahvé, es decir, los invita a los pobres y oprimidos. Está diciendo que los pobres y los oprimidos deben ser honrados de modo especial. Así Dios exige por sus dones por parte del ser humano un espíritu semejante de misericordia y fidelidad. A los derechos de las personas corresponden las obligaciones y deberes de los otros,
como mostrará más tarde el apóstol Pablo, resumiendo en la caridad el sentido más profundo de la segunda parte del Decálogo del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 13, los versículos del 8 al 10. ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos? El hecho de que la Sagrada Escritura no ponga exactamente la palabra dignidad y derechos humanos, no quiere decir que no los desarrolle. Precisamente para la Iglesia y en el Antiguo Testamento, el tema de la dignidad y de los derechos humanos está representado en esto, que el fundamento de vida moral y social del pueblo de Israel es la alianza entre Dios y sus criaturas. Hablar de dignidad y derechos humanos es hablar de la vida moral y de la vida social de un pueblo. En este caso, el pueblo de Israel pues, estaba representado en esa conexión con Dios, en esa alianza, en ese pacto que Dios tuvo con su pueblo y del pueblo de Israel con Dios. Bueno, hoy en día podemos decir que la dignidad y los derechos humanos se ve representado en la vida moral y social del nuevo pueblo de Dios, es decir, de la iglesia, en la persona de Jesucristo, en ese pacto de alianza, en ese pacto de amor, en ese pacto de salvación. Ese es el argumento teológico. En el Antiguo Testamento, los profetas exigieron la observancia de las condiciones de la alianza en lo profundo de sus corazones. Tenemos Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 39. Y también tenemos el profeta Ezequiel capítulo 36. Protestaron con vigor contra las injusticias de las naciones como de los individuos. Levantaron la esperanza del pueblo en el Salvador futuro. Y creo yo que este tipo de acciones son las que debemos incorporar a nuestras vidas y como iglesia doméstica y a la vez cuerpo místico de Cristo, estamos en la obligación de propulsarlas y defenderlas. ¿Cuál? Lo que ya señalaba ratito. Protestar con vigor contra las injusticias. Si alguien comete una injusticia, si el Estado comete injusticias, hay que protestar. No hay que quedarse callados. ¿Mm? Cuando se cometen injusticias ante las naciones y ante los individuos, o sea, no te quedes callado, tú eres un cristiano, un hijo de Dios. Por el hecho mismo de ser cristiano, hijo de Dios, perteneces a una sociedad, a un pueblo. Y por lo tanto, cuando alguien viola la dignidad y los deberes, perdón, y los derechos de las personas, no hay que quedarse callados, no hay que quedarse adormecidos, no hay que quedarse herméticos, hay que protestar. Hay que ser lío, como decíamos en el programa anterior, que invita Papa Francisco a ser lío, pero lío en las calles desde el testimonio de vida, a ser guerreros desde la paz. ¿Mm? Entonces, protestar con vigor contra las injusticias tanto de las naciones como de los individuos, levantar la esperanza del pueblo en el Salvador futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. Levantemos la esperanza de esa familia, de esa persona, de ese pueblo que está caído desde la fe. Conectémosle a Dios. Dios nunca se ha olvidado de su pueblo y no se olvidará jamás. Dios siempre está con su pueblo. Ese pacto de alianza, aunque nosotros le demos la espalda, Dios siempre nos da su corazón. Aunque nosotros de pronto rompamos esa alianza de amor, ese pacto de amor con Dios, Dios nunca lo rompe. Dios siempre está llamándonos. Y ahí está centrada la teología cuando hablamos de dignidad y derechos humanos. En el pacto, en la alianza de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios. Por lo tanto, yo digo que estas acciones debemos incorporar a nuestras vidas, a nuestras familias que son la iglesia doméstica y a la iglesia en general, que el cuerpo místico de Cristo, estamos en la obligación de propulsarlas y defenderlas. Cuando alguien lesiona la vida, cuando alguien, por ejemplo, aniquila una vida humana, cuando alguien aborta, en esta corriente de hoy en día dice, no, fácilmente aborta, no pasa nada, porque la vida empieza después del nacimiento, no antes. Mentira del diablo. Donde se aprueban leyes abortivas, aquí en Nueva York ya se aprobó. En otros países se ha aprobado el Plan Parenthood de hace años, coludido con instituciones
porque debajo hay un chorro de dinero, ¿no? Donde ellos intentan controlar la vida de los demás países y hacer lo que ellos piensan, porque piensan que mermando la población, así se hacen ricos. Mentira, mentira y más mentira. Se aprueba la eutanasia, donde cada quien elige el día, la hora, el momento, el lugar, cómo quiere morir. El endiosamiento del ser humano. Se cree Dios. El único que puede quitarnos la vida es el que nos dio la vida, es decir, Dios, nadie más. Nadie más. Esto de los matrimonios igualitarios, quieren rango de matrimonio a la unión de varón con varón, mujer con mujer. ¿Qué cosa? Qué desastre. ¿Mm? Qué desastre. No soy homofóbico, no tengo nada con los hermanos que tienen esa tendencia, sino lo que sí estoy en contra es de aquellos que ellos exigen. Y cuando dicen que la iglesia les ha cerrado las puertas y que por fin con el Papa Francisco la iglesia les ha abierto las puertas para entrar, mentira. La iglesia nunca les ha cerrado las puertas a esta gente. Ha estado siempre abierta. La iglesia no va contra la persona. La iglesia desaprueba lo que ellos hacen, que es diferente. Entonces, eh, yo creo que este tipo de acciones que enumeramos en el Antiguo Testamento, lo que hicieron los profetas, pues debemos incorporarlos a nuestra vida y a nuestras familias y desde ahí hay que trabajarlos, hay que promoverlos, hay que enseñarlos, hay que difundirlos, y hay que defenderlos también. En el Nuevo Testamento, Jesús predicó e inició realmente en su persona y en su obra el reino de Dios, la restauración del género humano. Es lo que necesitamos, la restauración del género humano. Porque hoy en día, así con esas filosofías baratas, aunque sean bonitas y que causen tanta sensación y que lleven dosis de modernismo, son filosofías baratas que destruyen al ser humano. Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, en la persona de Jesús, se ha restaurado el género humano. En Jesucristo se restaura el género humano, en su persona y en su obrar, en sus acciones. Él vino a implantar el reino de Dios, es decir, la restauración de la persona. Y lo hizo exhortando a sus discípulos a la conversión. Entonces, la restauración del género humano empieza desde la conversión. ¿Qué es conversión? Hablábamos también en el programa anterior, pero hoy vamos a definir un poquito más. Hablar de conversión es hablar de la metanoia. Metanoia significa anunciándoles la nueva justicia que consiste en ser perfecto como su Padre es perfecto. Mateo capítulo 5, verso 48 y Lucas capítulo 6, verso 36. ¿Qué es la conversión? Es apuntar a la perfección, es apuntar a la santidad, a la vida límpida, a la vida moral, ¿m? A las buenas costumbres, a la vida cristiana, a los valores, a los principios cristianos. Mateo capítulo 5, verso 48 y Lucas capítulo 6, verso 36. Entonces, conversión, hablar de metanoia, cambio de corazón, cambio de mentalidad, cambio de vida, en el fondo es apuntar a la santidad. Sean perfectos como su Padre Santo. Y aquí está el punto de vista teológico. Defender la dignidad o apostar por la dignidad y por los derechos de las personas, apostar por la santidad. Porque una persona que tiene un corazón limpio, un corazón santo, un corazón eh, adornado, embellecido por el amor de Dios, no es capaz de ofender, ni matar, ni perseguir, ni triturar, ni desclasificar, ni oprimirlas a nadie. Jesús también les invitó a tratar a todos los seres humanos como hermanos. Derribó el clasismo. Antes había clases sociales. En el Antiguo Testamento estaba plagado de eso. Y cuando viene Jesús, derriba abajo el clasismo. Pero hoy en día eso parece que no pasa nada. Los ricos miran de arriba hacia abajo a los pobres. Para los pobres no hay justicia. Para los ricos sí. Te vas a algún lugar al juez que te haga justicia, te vas descalzo o vestido de campesino, ni bola te dan. Pero si te vas bien trajeado o por recomendación de alguien, sí, hasta agua te dan. El clasismo. El rico siempre mira al pobre con desprecio. El blanco mira al de color, al de piel negra con desprecio.
Hablábamos también en estos programas cómo los norteamericanos trataron a los morenitos, a los esclavos, ¿no? Hicieron grandes puentes del cual nosotros nos servimos. Cómo los judíos murieron en la cámara de gas por los alemanes, por Heil Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo hay invasiones de países, de un país a otro, ¿m? Como el que estamos viendo, como el que estamos viviendo, etcétera. Entonces, Jesucristo les invitó a tratar a sus discípulos, a tratar a las personas como hermanos. Este principio es fundamental y aquí está el principio teológico. Apostar por la dignidad, defender la dignidad, proteger la dignidad de las personas y los derechos humanos es tratar a las personas como lo que son, como seres humanos y también como nuestros hermanos, porque en la medida que te trato, seré tratado, porque en ti yo veo a Dios y tú en mí ves a Dios y por lo tanto somos hermanos. ¿Cómo es que yo te voy a sacar los ojos? ¿Cómo es que yo te voy a sacar el corazón? ¿Cómo es que yo te voy a robar? ¿Cómo es que te voy a asesinar? ¿Cómo es que te voy a matar? No. Entonces, debemos tratar a los demás personas como nuestros hermanos y como seres humanos que somos todos, como hijos de Dios, hijos del mismo Padre, hermanos en la fe, aunque usted y yo tenga su propia mamá, aunque usted y yo vengamos de diferentes países, somos seres humanos, somos hermanos. ¿M? Con esto estaremos derribando el clasismo, el racismo. Ojalá que esto escucharan los que practican la trata de personas, ¿m? Los que venden droga, los que están metidos en burdeles, que tratan como mulas de carga a las jovencitas, los secuestran para luego prostituirlas y hacer dinero. Qué desgracia, ¿no? Jesucristo favoreció a los pobres y miserables y atacó la dureza de corazón de los soberbios y ricos que confiaban en sus propios bienes. Es lo que tenemos que hacer nosotros, favorecer a los pobres y miserables y atacar con la dureza de corazón, no la persona, sino la dureza de corazón de los soberbios y de los ricos que confían en sus propios bienes. Ah, en Perú hay un dicho que cada quien baila con su propio pañuelo, es decir, ah, con tal que yo tenga, sigo amasando, amasando, amasando fortuna y el resto no me dice nada, me da igual. Así el vecino se esté muriendo de hambre, no pasa nada. Un indiferentismo, la indiferencia, la falta de solidaridad. Apostar por la dignidad de los derechos humanos es apostar por la solidaridad, por la caridad, por el amor. ¿M? Pero a las personas, la mayoría no les gusta eso, ¿no? Sobre todo los hermanos políticos, no todos, pero la mayoría, cuando hacen campaña política, hablan del bien común, del beneficio de los pueblos, de la gente, dicen, no, cuando yo llegue al poder voy a hacer esto y esto y esto. Cuando llegan al poder se olvidan de los demás, se olvidan de sus promesas y se llenan el dinero en sus propios bolsillos. Y cuando lo descubren y no tienen cómo salir de ellos, terminan matándose. Terrible. Entonces, Cristo favoreció a los pobres y miserables y atacó la dureza de corazón de los soberbios y los ricos que confiaban en sus propios bienes. Derramó y ofreció su sangre, Lucas capítulo 22, versículo 20, por el bien de todos. Es decir, Él nos señaló el camino. Me estoy recordando en este momento aquel episodio donde el rico había cosechado, tenía buenas cosechas y el lugar que tenía para almacenarlas era muy pequeño y se dijo, bueno, derribaré este granero y construiré un más grande y almacenaré toda mi cosecha y luego me diré, pues ahora alma mía, tírate, túmbate a tu cama, goza y listo. Disfruta de ello, chuya vida, diría, como los hermanos ecuatorianos. Y después viene, más adelantito, viene este gran mensaje, dice, tonto, necio, no sabes que hoy mismo serás llamado a dar cuentas. ¿De qué sirve ganar todo si se pierde el alma? ¿Mm? Ese es el gran mensaje. Entonces, si a usted le está yendo bien,
tiene sus posesiones, en su trabajo, en su negocio, genial. Sea solidario con los demás. Ayude a aquel que no lo tiene, aquel que está tirado en su cama, aquel que es víctima de un cáncer, de una enfermedad terminal, aquel que no tiene pan para comer, aquel que ha perdido el trabajo, aquel que tiene niños que alimentar, que necesitan lo necesario, sus zapatitos, su ropita. Piense en ellos, si a usted le está yendo bien. Eso es, ¿sabe qué? Apostar, eso es defender, eso es propulsar, eso es proteger la dignidad del ser humano, sus deberes y sus derechos. ¿Por qué? Porque la otra persona es mi hermano, porque los dos somos hijos del mismo Dios y hay que verse como hermanos, hay que ayudarse como hermanos, hay que amarse como hermanos, no hay que ser clasistas. Eso es, eso es. Número 2, vamos a hablar acerca del magisterio romano actual. Entonces habíamos dicho de la parte teológica de los deberes de la persona, de la dignidad y los derechos, perdón, los derechos del ser humano. Hemos hablado desde la Sagrada Escritura en argumento bíblico, ¿no? La primera parte. Ahora la segunda parte vamos a hablar acerca del magisterio. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia respecto a la dignidad y los derechos de la persona? ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? Mire, el magisterio romano de la Iglesia Católica siempre ha propugnado con fuerza la doctrina sobre la dignidad de la persona humana y los derechos humanos en muchos documentos. Lo decíamos en el programa anterior, la Iglesia nunca se ha quedado callada. A través de su magisterio, siempre, siempre, siempre ha propugnado con fuerza, no con debilidad, sino con fuerza, ha propugnado la doctrina sobre la dignidad de la persona y los derechos humanos en muchos documentos, entre ellos la predicación y la acción constantes de los romanos pontífices, Juan 23. Por ejemplo, en el documento Pacem in Terris, Juan 23. Otro documento de la Iglesia, Pablo VI, en su documento, tenemos Pablo VI en el documento Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. Y Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, en la Redemptor Hominis, Divis in Misericordia, y también lo otro en Labor en Exercens, en la redención del ser humano, en la misericordia y en el trabajo. Los documentos de Juan Pablo II, Redentor Hominis, Divis in Misericordia y Laborem Exercens. Documento de Pablo VI, Populorum Progressio. Documento de Juan 23, Pacem in Terris. Magisterio de la Iglesia siempre se ha pronunciado acerca de la dignidad, de los deberes y derechos de las personas. La predicación y las acciones constantemente de nuestros papas, pronunciamiento de la Iglesia. Por eso tiene sentido lo que estaba diciendo, ¿no? La Iglesia Católica es la institución que siempre aboga por los pobres. Cuando ve una situación que avasalla o que atropella o que viola la dignidad, siempre ella está a la vanguardia. Y hoy en día tenemos Papa Francisco, que se ha pronunciado también respecto a esta guerra, a esta guerra suicida, ¿no? A este crimen de guerra. Y también tenemos las alocuciones de viajes pastorales en el mundo entero. La Comisión Teológica Internacional, Dignidad y Derechos de la Persona Humana, es la que cita aquello que acabo de mencionarlos en los trabajos de nuestros papas. Asimismo, el Concilio Vaticano II, concretamente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, número 12 y siguientes, se habla de la dignidad humana y en el número 41 se habla de los derechos humanos. Igualmente se habla de los deberes y derechos de todos los fieles en los cánones del derecho canónico número 208 al 223 del nuevo Código de Derecho Canónico, ¿no? Promulgado el año 1983. Eso significa que nuestra Iglesia Católica nunca ha estado dormida, nunca ha estado aletargada,
sino exactamente todo lo contrario. Siempre ha estado a la vanguardia y muy despierta, con mucha actividad y con mucho aplomo, cuestionando aquello que lesiona la dignidad, los deberes y derechos de las personas. Esta actual predicación apostólica aparece en las vías principales y a la vez se complementan. Esta actual predicación apostólica en esta actual predicación apostólica aparecen dos vías principales y a la vez se complementan, dos vías. La primera de corte ascendente, de abajo hacia arriba, pertenece principalmente al derecho natural de las personas y luego es elevado a la dimensión divina en virtud del Evangelio. Es decir, el ser humano no es un objeto o un instrumento del que se pueda usar para alcanzar un determinado fin, sino que él es un fin en sí mismo y pertenece a un estrato superior. Derecho natural es que al ser humano se le tiene que respetar por lo que es, no por lo que tiene. Y también no se le debe usar para conseguir algo. En esto que alguien decía, el fin justifica los medios. No, señor, no. Los medios justifican el fin, pero no al revés. Por eso vuelvo a repetir esta parte. La primera, de corte ascendente, pertenece principalmente al derecho natural de las personas y luego que es elevado a la dimensión divina en virtud del Evangelio. El ser humano no es un objeto o un instrumento del que se pueda usar para alcanzar determinado fin. Como algunos dicen, yo quiero ser político, no importa cómo llego. Como hacía el Che Guevara, ¿no? Quería formar parte de la política de Cuba, quería tener poderío, llegar al poder matando gente a través de las armas, baños de sangre. No, el fin no justifica los medios. No. El ser humano no es un objeto o un instrumento del que se pueda usar para alcanzar un determinado fin, sino que él es un fin en sí mismo y pertenece a un estrato superior. Un fin en sí mismo pertenece a un estrato superior. ¿Por qué? Porque es creación de Dios, porque tiene dignidad, porque tiene una dimensión espiritual, porque tiene libertad, porque tiene uso de razón, etc. Por tanto, hay que valorarlo, hay que respetarlo y darle el lugar que se merece. Apostar por la dignidad y por los deberes y derechos de las personas es darle un trato digno y sacro a la persona. Yo tengo que respetarte, yo tengo que valorarte, yo tengo que cuidarte, yo tengo que protegerte, yo tengo que ayudarte, yo tengo que amarte, porque tú eres hijo de Dios igual que yo y somos hermanos. Por tu esencia, por lo que eres, porque eres un fin en sí mismo. Tú perteneces a un estrato superior. Por eso tengo que valorarte, por eso tengo que respetarte, por eso tengo que darte el lugar que te mereces. Porque en la medida que yo te dé el lugar que te mereces, tú me darás el lugar que yo me merezco como hijo de Dios. Y estaremos defendiendo, apostando, defendiendo, proponiendo, explicando, profundizando, evidenciando, propulsando la dignidad humana. Él, o sea, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y aquí volvemos a este tema, el aspecto teológico. ¿Por qué no te tengo que tratar mal? ¿Por qué tengo que cuidarte? ¿Por qué tengo que valorarte y amarte? ¿Por qué? Porque tú eres imagen y semejanza de Dios, igual que yo. Ustedes y nosotros, toda la humanidad, es imagen y semejanza de Dios. Es creado a la imagen y semejanza de Dios. Es más, es creado en la imagen y en la semejanza de Dios, la semejanza perfecta de Dios. En el fondo estoy diciendo que somos creados a imagen y semejanza de Jesucristo. Somos otros Cristos en la tierra, como dice San Pablo. El ser humano está dotado de alma espiritual, de razón, de libertad, de conciencia, de responsabilidad y participación en la sociedad. La Comisión Teológica Internacional, Dignidad y Derechos Humanos dice,
Por tanto, las relaciones entre los seres humanos deben conducirse de manera que esta dignidad humana fundamental sea respetada en todas las personas. La justicia y la benignidad sean unánimemente custodiadas y en cuanto sea posible se satisfagan las indigencias de todos. Ajá. Satisfacer las indigencias, la pobreza de todos. Si yo tengo más y tú no tienes, yo tengo que compartir contigo. ¿Mm? Practicando la justicia, respetando a las personas, practicando la justicia y trabajando unánimemente. Eso es lo que debemos hacer. Si usted logra hacer en su casa, en su familia, la relación con su esposa, con su esposo, con sus hermanos, con sus hijos, qué bueno. Llevaremos ese mismo principio a la comunidad, a la iglesia donde nos reunimos, donde nos congregamos, no solamente los domingos, sino el resto de días, en los grupos de oraciones que pululan aquí en Nueva York y en otras partes del mundo. Porque no puede ser que tenemos un comportamiento en nuestra casa y otro comportamiento en la iglesia. No, no. Otra vía de la actual predicación apostólica sobre los derechos humanos puede llamarse la vida descendente, la vía descendente, o sea, de arriba hacia abajo, ¿no? No la natural, sino la sobrenatural. En primera instancia habíamos hablado de la vía natural y ahora vamos a hablar de la sobrenatural. Esta postura, el verbo de Dios, o sea, Cristo, es el fundamento y la fuente de los derechos humanos. Ajá. Cristo es el fundamento y la fuente de los derechos humanos. Cristo es el fundamento y la fuente de los derechos humanos. En Él está representado la máxima dignidad y los derechos humanos. Cristo nos enseñó a ser misericordiosos con los demás. Yo practico la dignidad, defiendo la dignidad y los derechos de las personas. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, siendo misericordiosos con los demás, no juzgándolos y practicando el perdón. Tenemos Lucas capítulo 6, versículos del 36 al 37. Tratando a los demás como queremos que nos traten. Lucas capítulo 6, versículo 32 es lo que nos enseñó Jesucristo y es lo que usted y yo debemos practicarlo. Jesucristo dio su vida por todos por todos los seres humanos. Seamos dotados de la dignidad. ¿Ah? Dio la vida por todos los seres humanos para que seamos dotados de la dignidad de hijos adoptivos de Dios. Él dio la vida por todas las personas. Él dio la vida por todo el género humano. Jesucristo nos dotó de la dignidad de hijos de Dios. De hecho, nos hizo hijos en el Hijo, es decir, hijos adoptivos. Lo tenemos Efesios capítulo 1, versículo 5. También Juan capítulo 1, versículo 12. Mis hermanos, esto no es poca cosa. Por tanto, nuestro deber es vivir y conducirse en la vida como hijos adoptivos de Dios, no como entenados. ¿Cuál es nuestro deber? Es vivir y conducirse en la vida como hijos adoptivos de Dios, como hermanos, ayudándonos, apoyándonos, amándonos, siendo solidarios, protegiéndonos el uno al otro. Si te falta el pan, te llevo el pan. Si Dios me bendice mucho más, no que sea mucho más que ti, sino si tengo una vida mucho mejor, un trabajo mejor, gano más dinero, qué sé yo, tengo una empresa, una fábrica, te va bien en la vida material, comparte con el que no tiene. ¿Por qué? Porque el otro es tu hermano. Y entonces de esa manera estarás protegiendo, estarás cuidando la dignidad de la persona, los deberes de la persona, los derechos de las personas. Desde el amor, desde la misericordia, desde la santidad, formando y viviendo ese pacto de alianza entre Dios y la criatura. Por eso digo, esto no es poca cosa. Por tanto, nuestro deber es vivir y conducirse en la vida como hijos adoptivos de Dios, como hermanos entre todos, no como entenados. El entenado descuida, se olvida de que tiene a su padre, va dejándolo a un lado. O el entenado es el que de pronto no tiene conexión con su papá, ¿no? Se ha olvidado, o se murió su papá,
o su papá lo dejó abandonado. Dios no es así. Y nosotros tampoco debemos comportarse así, como entrenados o como hijastros. ¿M? O como huérfanos. No, 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 no. Tenemos para ayudarnos. Hay mucho que aprender, mis hermanos. Si tú que estás aquí en los Estados Unidos te va muy bien, tienes un buen trabajo, tienes dinero, tienes tu compañía, qué sé yo. Piensa en las personas que menos favorecidas, en tu propia familia, de tu propio país, en tu lugar de origen, que muchas personas, muchos niños no tienen que comer, no tienen sus cuadernitos para ir a la escuela, no tienen sus zapatitos, no tienen su ropita. Y a veces se alegran y se regocijan cuando alguien les manda una ropa que sea de segunda. Y aquí nosotros malgastamos el dinero en borracheras, haciendo tonterías, o a veces comprando ropa cara y de marca para los perritos. Los perros andan con zapatos y tienen todo. Y en los países los niños no tienen casi nada. Qué desgracia, ¿no? Qué desafortunado. ¿Mm? Así que llevemos la mano al corazón, mis hermanos, y seamos solidarios. Todos somos hermanos, todos pertenecemos a la misma familia, todos somos hijos de Dios. Por tanto, apoyémonos. Cultivemos, defendamos la dignidad de las personas y los derechos humanos. Vamos al tercer punto. Vamos a hablar acerca de la dignidad y el derecho y derechos del ser humano a la luz de la teología de la historia de la salvación. El ser humano creado, en primer punto. Según el Concilio Vaticano II, debe prestarse especial atención a la teología de la historia de la salvación, buscando sus conexiones con la dignidad humana. Por ejemplo, a la luz de Cristo creante, Juan capítulo 1:3. Cristo encarnado, Juan capítulo 1:14. Juan capítulo 1, versículo 14. Cristo entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. El ser humano en cuanto creado posee sabiduría, posee poder y benignidad de Dios. Génesis, los capítulos del 1 al 3. Posee inteligencia, Romanos del 1 al 20. Posee conciencia, libertad y responsabilidad. Asimismo, es un ser completo, alma, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. El ser humano es resultado de una acción especial de Dios, puesto que es creado a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 27. En su naturaleza creada, el ser humano se encuentra en la misión dada por Dios, que es dominar la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26. Esta potestad se debe entender como un gobierno del mundo al servicio de Dios y de la humanidad. Es decir, un trabajo realizado en justicia y santidad. Pertenecen a este poder la creación de la ciencia, la técnica, la cultura, la filosofía, los derechos humanos, etc. En estas virtudes se encuentra el fundamento de la dignidad humana, dignidad que ha de ser valorada, respetada y respaldada por cada individuo y en cada individuo. Lo repito. En estas virtudes se encuentra el fundamento de la dignidad humana, dignidad que ha de ser valorada, respetada y respaldada por cada individuo y en cada individuo. Ahora bien, la vinculación de la teología de la historia de la salvación con la dignidad humana estriba en que Dios salva lo que ha creado. Dios no deja de salvar lo que ha creado, no. Dios salva lo que ha creado y busca que lo que ha creado se salve y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice 1 de Timoteo 2:4. Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Y lo que ha creado, Dios quiere que se salve.
Dios tiene un plan de salvación para la obra maestra, para la obra de sus manos. El ser humano es la obra maestra, es la obra de sus manos. Que en esta obra maestra Dios se siente representado en el ser humano, en la obra maestra, en la obra de sus manos. Dios se siente representado en su máxima categoría. El ser humano, después de Jesucristo, es la representación máxima de Dios. Tú que me escuchas, después de Jesucristo, eres la representación máxima de Dios. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Por tanto, Dios lo eleva a un estatus superior y no solo eso, sino que lo restaura, lo sana y lo salva por medio de Cristo. Por eso, la historia de la salvación en el ser humano. Dios valora lo que somos y por eso viene, nos restaura, nos sana y nos salva por medio de Jesucristo. Ojalá que esto lo hayas podido captar. La historia de la salvación está bien metida en este tema de la imagen y semejanza del ser humano. Es decir, ¿quién es el hombre? El ser humano creado, pero no ha sido creado para llevar una vida de desperdicio. No ha sido creado para morir, condenado en el pecado, para condenarse. No, ha sido creado para vivir la vida eterna desde aquí. Ha sido creado para salvarse por todos los argumentos que ya te di. Ha sido creado para una vida mejor, un estatus de vida superior al que tenemos, la vida eterna, ¿no? La vida terrena se vive aquí, pero con perspectiva a la vida eterna. Por eso Dios en Jesucristo ha venido a sanarnos, a salvarnos, a restaurarnos, a liberarnos, a romper las cadenas, para llevarnos a vivir una vida como Dios manda, una vida eterna, una vida santa, una vida limpia, una vida con dignidad. Vamos a la última parte. No que sea última, tenemos más, pero en este programa solamente vamos a dar otro punto y vamos a la oración. El ser humano como pecador. Que eso es nuestra identidad, ¿no? Lo que nos identifica. Somos pecadores. ¿Somos imágenes de Dios? Sí, pero somos pecadores. El ser humano por naturaleza es un ser pecador. Siempre está inclinado al mal. Esa es nuestra propia naturaleza. Por naturaleza somos pecadores y siempre estamos inclinados al mal. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus pensamientos y se entenebreció su insensato corazón. Romanos capítulo 1, versículo 21. El ser humano ha desligado de Dios y de los demás en la práctica de la justicia. El ser humano se ha separado, se ha desligado de Dios y de los demás en la práctica de la justicia y se ha inclinado de manera irresponsable por la cultura individualista, egoísta, dominante, acumulando riquezas ilícitas con la venta de estupefacientes o mediante la corrupción que parece estar de moda. Ante esta situación, la Iglesia a través del magisterio siempre ha alzado su voz, no le ha temblado la mano. Es más, ha afirmado que todo esto contribuye a la pérdida del sentido de la vida. La Iglesia ve esta realidad no solo como un pecado personal, sino también como un pecado institucional, social. Estas estructuras pecaminosas son un verdadero cáncer social que carcome no solo la mente, sino el corazón y destroza la vida de los individuos. En este contexto, se corre el peligro de que la práctica y la proclamación de los derechos humanos resulten con frecuencia estériles. Ahora bien, ¿cómo superamos este peligro? La Iglesia como madre y maestra al desarrollar la doctrina del pecado anota lo siguiente. No se trata solo de cambiar las estructuras de pecado o el sistema pecaminoso, sino hay que cambiar y por encima de todo hay que cambiar el corazón de las personas. Juan Pablo II en su carta encíclica Solicitudo Rei Sociales
Preocupación por los problemas sociales en el número 37 y el número 38, que se dio en Roma, en la librería Editrice Vaticana, el 30 de diciembre del año 1987. El cambio principal no es externo, sino interno. La sociedad cambia si los individuos cambian. El mundo cambia solo si el ser humano deja de encorvarse sobre sí mismo y evita sentirse superior a los demás o considerarse señor absoluto. En resumen, obtendremos un mundo mejor, una sociedad civilizada, o como decía San Juan Pablo II, la civilización del amor. En la audiencia general, el 15 de diciembre de 1999, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Por demás está decir que este cambio el ser humano no se da a sí mismo, sino solo mediante la gracia de Dios. En conclusión, Dios es el autor de esta transformación. Bien, mis queridos hermanos, hemos compartido estas charlas de formación acerca de la dignidad humana. Salmo 138. Todo está presente a los ojos de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi boca y ya, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por doquier, me cubres con tu mano. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda y tu diestra llegará hasta mí. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedimos en este momento a que nos suban un poquito la música de fondo. Allí donde estás. Allí donde estás. Tal vez sentado, un poco agitado, cansado por la jornada de hoy. Independientemente de lo que te haya sucedido, de lo que hayas pasado, de lo que haya tocado vivir. A lo mejor estás afrontando un problema, una situación complicada. Ves que de pronto ese problema es monumental, es muy gigante. Yo te invito a ver ese problema desde la fe y te darás cuenta que el problema no es más grande que Dios es más grande que tus problemas. Si te sientes solo o sola, déjame decirte que Dios está contigo, aunque de pronto no lo sientas, porque la fe no es una cuestión de sentir, no es un sentimiento, la fe es una realidad. Dios no se muere, Dios está contigo. Y el Salmo 38 es bellísimo. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes lo que vivo, tú sabes lo que pienso, tú sabes qué es lo que persigo, tú sabes cuál es mi intención, tú sabes mis emociones, tú sabes mis sentimientos, tú conoces mi realidad interior, tú sabes si estoy viviendo en las dos aguas, tú sabes si estoy haciendo cosas que no debo hacerlo. A nadie le puedo mentir. A ti no te puedo mentir. Es más, no te puedes mentir a ti mismo tampoco. Aunque a los demás los puedes mentir. De pronto tú estás metido allí, en algún vicio, en la infidelidad, estás en la droga, estás haciendo tonterías. Sal de allí y piensas que nadie te ve. Mentira. Dios te ve. Del ojo de Dios nadie se puede escapar. Del ojo tuyo tampoco te puedes escapar, porque tú no te puedes mentir a ti mismo. La mentira tiene patas cortas. En cualquier momento se destapa.
Entonces, Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto, cuando estoy sentado, cuando estoy levantado. De lejos penetras mis pensamientos. ¿Quién puede escaparse al ojo de Dios? Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú, Señor, todas las conoces. No me puedo escapar. Eso es verdad. No me puedo escapar. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, la sabes toda. No ha llegado la palabra a mi lengua y tú ya la conoces. No lo he pronunciado y tú ya la conoces. No lo he pensado y tú ya lo sabías, ya lo conoces. Tú sabías lo que iba a decir aquí, yo no lo sabía. Tú sabías, tú sabes, Señor, el impacto que va a tener estos programas en la vida, primero personal de quien los acaba de realizar, pero también en la vida de muchas otras personas que escucharán los videos. Tú sabes, Señor, en qué dirección nos has llevado y sabes lo que estás haciendo. Me envuelves por doquier, me cubres con tu manto. Todo saber, tanto saber me sobrepasa. Es sublime, Señor, tu conocimiento y no lo abarco. Ni la mente más ilustrada, ni el hombre más sabio, más inteligente puede captar realmente a plenitud quién es Dios. Porque Dios, como decía San Anselmo de Canterbury, Dios es el ser del cual nada mayor puede pensarse o imaginarse. Te amo, Señor. Simplemente te digo, te amo, Jesús. Te amo, mi Dios. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Padre amado. Y te doy gracias por este espacio, por este programa Discípulos Misioneros, que me permite llegar con palabras de vida, de fe y de esperanza a tu hogar, a tu corazón. Gracias te doy, Señor, por este canal Promesa MRC. Te pido que nos bendigas, que nos acompañes a todos, que bendigas la vida de aquellas personas que están inmiscuidas en estas actividades, en este programa, porque tras de este programa hay mucho trabajo de personas que no los ven ustedes en la cámara, pero hay personas que están entregadas, que dan su tiempo y su dedicación para que las cosas salgan bien, para que llegue una palabra de fe y de esperanza a ti. Te damos gracias, Señor, por la vida de ellos. Te pedimos que les bendigas con su trabajo, con el alimento necesario. A usted que acaba de escuchar el programa, lluvia de bendiciones. Que Dios me lo proteja, que Dios me los cuide, que Dios me los guíe siempre, siempre y siempre.